están, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Mateo 6, del 9 al 15, en preparación a la palabra de Dios. Amén. Mateo 6, del 9 al 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Amén. 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 ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Estamos agradecidos con el Señor que estamos gozando. Le damos gracias a los hermanos por traernos la alabanza. Y si me puede acompañar inclinando su rostro, vamos a estar orando antes de comenzar el sermón. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, donde, Padre, hemos venido, Señor, delante de ti, Padre, sabiendo, Señor, que necesitamos de ti, Padre. Cada día, por nuestras cuentas, no lo podemos hacer, Señor. Te necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, dándonos, Señor, consolación, Padre, dándonos, Padre, esa fuerza que solo tú puedes dar, Padre. Y sabiendo, Señor, que por nuestras sabiduría no podemos hacerlo, pero con tu sabiduría, Padre, todo es posible. Señor, sé que hemos orado, Padre, por peticiones, Padre, por los que están enfermos, Señor. Los niños que están pasando, Padre, dificultades en esta hora, seguimos poniéndolo en tus manos poderosas, Padre, que tú, Señor, traigas tu mano sanadora sobre ellos, Padre. Y, Señor, apelamos, Señor, a tu santa y bendita voluntad, Padre, sabiendo que tu soberanía, Señor, lo es todo, Padre. Y, Señor, que no sea, Padre, solo lo que nosotros queremos, pero que sea tu palabra, Señor, que sea tu voluntad, Señor, haciéndose sobre todas las cosas, Padre. Y que haya sanación, Señor, que tanto la necesitan muchos hermanos, Padre, en esta hora. Gracias, Padre, te pongo este mensaje en tus manos poderosas, que seas tú, Señor, dando, Padre, la palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, exhortando, Señor, y trayendo, Señor, aliento a aquel que está en necesidad, Padre, de la palabra, Señor. Ponemos en tus manos poderosas, Padre, que no sean pensamientos de hombre, pero que sea tu pensamiento, tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias en Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, vamos en esta hora a terminar las prédicas que hemos estado haciendo acerca del Padre Nuestro, que han estado con nosotros por buen tiempo, ¿verdad? Estuvimos predicando acerca del Sermón del Monte, luego en lo que es la oración de Jesús o la oración de los apóstoles, ¿verdad? Vamos a estar terminando, por ser la última oración que nos toca hoy. No es que vaya a ser la última, ¿verdad? Sabemos que vamos a estar hablando siempre de ello, pero hoy a lo que respecta en este día tan preciosa oración que nos enseña cómo debemos de acercarnos delante de Dios. Así que que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza. Mis hermanos, vivimos en un mundo de grandes retos y de grandes peligros para nuestra alma.
Es algo que estamos conscientes y lo sabemos, ¿verdad? Y debemos de tenerlo en mente siempre. En este mundo caído en el cual estamos, necesitamos, mis hermanos, tener la certeza en quién estamos fundamentados, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si Cristo está con nosotros, pues sabemos que Él nos ayudará a sobrellevar las cargas. Tenemos una guerra espiritual, hay una guerra espiritual que se lleva a cabo en nuestras mentes a diario, ¿verdad? Estamos luchando contra el mal, contra las tentaciones, contra el pecado. Gracias a Dios que no lo hacemos solo. Tenemos al Espíritu Santo que el Padre nos ha dejado, el cual nos ayuda, ¿verdad? Y nos ayuda a llevar estas batallas en las cuales estamos sumergidos a diario. Como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos dardos del maligno todos los días hacia nosotros. Y esto, mis hermanos, no solo nosotros hoy en día lo estamos viviendo. Este ataque del maligno, él ha tratado de matar nuestras almas desde el principio, cuando, ¿verdad?, engañó a Eva. Él puso la mirada en ella y él se acerca y le deja saber la falsedad, a lo que sabemos que ella, ¿verdad?, sucumbe a ello, y hoy, ¿verdad?, podemos ver desde ese día la caída. Entonces, mis hermanos, el maligno es el enemigo de nuestras almas. Y Jesús lo deja bien claro más adelante en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28. Él dice de esta forma: no teman, no teman, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Perdón, no teman a los que matan el cuerpo, él deja saber, pero no pueden matar el alma. Más bien, dice el Señor, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, mis hermanos, el enemigo nuestro, sabemos que no son las personas, ¿verdad?, nuestras enemigas, como muchos podrían llegar a creer. Las personas no son nuestros enemigos. Nuestra lucha, como ya vimos, no es contra carne ni sangre, porque nuestra lucha, ¿verdad?, es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Pablo, escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver estas verdades que hoy podemos palpar y ver cuál es la lucha que tenemos a diario en este mundo. Entonces, mis hermanos, que dejemos claro que cuando hablamos del mundo, no quiero decir el mundo físico donde nosotros vivimos, porque nada de lo que Dios ha creado en el universo es en sí dañino para el alma humana. Toda la creación, mis hermanos, es buena, y lo podemos ver en Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, en gran manera. Cuando hablamos, mis hermanos, de nuestra lucha con el mundo, la idea que algo físico sea malo es un grave error y no lo podemos tomar de esa forma. Cuando hablamos del mundo, nos referimos a los pensamientos, a las filosofías erróneas de aquellas personas que piensan solo y principalmente en las cosas de este mundo. Si nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo, mis hermanos, nuestra mirada en realidad está perdida. El Señor nos llama y nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, donde allá no se corrompen, donde el ladrón no llega, mis hermanos, en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, las personas que descuidan las cosas del mundo venidero, ¿verdad?, es decir, las cosas de arriba, las celestiales, lo que Cristo ha prometido, son las que ponen su mirada en las cosas terrenales. Por eso es necesario recordar, es necesario cada día recordarnos de las promesas que Dios ha dejado para nosotros, la promesa que Cristo nos ha dicho que Él nos ha preparado, se fue a preparar mansiones para nosotros allá, a preparar morada, a preparar donde vamos a estar
por una eternidad con Él. Recordemos que no somos, mis hermanos, eternos en esta tierra. Vamos a pasar, todos vamos a morir, pero la victoria es morir en Cristo Jesús. Porque si morimos en Cristo Jesús, resucitaremos con Él, como Él resucitó de los muertos. Pero si morimos en la carne, alejados de Dios, recibiremos solamente la ira de Dios en una eternidad fuera de Él. Entonces, mis hermanos, hemos aprendido desde el principio que nuestra oración nunca debe de ser vana, mis hermanos. La oración, como lo hemos estado viendo en esta serie de predicaciones, la oración nuestra no puede ser con hipocresía o simplemente mecánica. Nunca debemos orar con una farsa. Nunca debemos orar con un desfile de nuestra supuesta espiritualidad, y nunca debemos orar como un ritual, como una rutina, solo por salir del compromiso. Cristo, mis hermanos, nos enseña antes de esta oración, y Él divide la forma errónea de orar en dos partes. Él dice, como lo hacían los fariseos y como lo hacían los gentiles. Entonces, cuando nos encontramos en el Padre Nuestro, mis hermanos, vemos la forma correcta en la que podemos orar y no caer en una forma errónea de hacerlo. Sabemos que los fariseos oraban de esta forma y Cristo lo llama hipocresía. En Mateo 6:5 Él dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Los gentiles, mis hermanos, también oraban con palabras sin sentido, con vanas repeticiones. A esto Cristo lo llama una forma mecánica y sin propósito, vano, como lo deja saber en Mateo 6:7. Y al orar, refiriéndose a sus discípulos, a nosotros, al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces, mis hermanos, debemos de aprender del Maestro. Hemos sido enseñados por Cristo mismo. Él nos está dando la estructura, el fundamento de la oración en el Padre Nuestro. La verdadera oración, mis hermanos, está basada en Dios, en darle la gloria a Él. Toda la gloria es para Él, solamente a Él. La oración es para exaltar sus atributos, su persona, su naturaleza, y magnificar y darle gloria a su santo nombre. Entonces, como vemos que para los fariseos la oración únicamente era una fachada de supuesta piedad, y para los paganos era un ritual rutinario, incoherente, que tenía la intención de obligar a que Dios les respondiera. Sabemos que no podemos obligar a Dios. No podemos obligar a que Él nos dé lo que queremos. Él es soberano y en cuanto Él quiere, ha hecho. Y esto, mis hermanos, está fuera de la realidad. Entonces, mis hermanos, la actitud correcta del corazón de cómo debo de orar es conociendo quién Él es, conociendo las Escrituras, sus verdades, con una teología correcta. Aún, mis hermanos, conociendo la estructura del Padre Nuestro, muchas personas aún lo hacen incorrectamente, pensando y haciendo como los fariseos y los gentiles que Cristo menciona. Miremos la estructura antes de entrar a nuestro versículo. Cuando Cristo nos enseña la oración del Padre Nuestro, nos da las características de cómo hacerlo. Cuando Él dice, Padre Nuestro, eso, mis hermanos, es la paternidad de Dios. Dios. Alabamos su nombre. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. No podemos decir, Señor, santificado tu nombre, y nosotros estamos fuera de lo que Él quiere o requiere de nosotros.
No podemos llegar con una actitud errónea o haciendo las cosas incorrectas y decir, santificado sea tu nombre, cuando yo no estoy obedeciendo su palabra. Cuando decimos, venga tu reino, esa, mis hermanos, es la promesa de Dios, la promesa que esperamos. Venga tu reino a nosotros. Mis hermanos, qué precioso es que tenemos tan grande promesa para cuando Él regrese con nosotros. Cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, eso, mis hermanos, es la soberanía y la voluntad de Dios. Mis hermanos, cuando hablamos de que el pan nuestro de cada día nos dé hoy, esa es la provisión de Dios. Y Dios nos ha provisto, mis hermanos. Dios ha proveído todo el tiempo. Sé que ahora desayunaron la mayoría que están acá, y si alguien no desayunó, porque está haciendo tal vez, ¿verdad?, ayuno. Pero Dios provee, mis hermanos, y nuestra oración es que, Padre, que no falte pan en nuestra mesa. Y Él, mis hermanos, Él provee a sus hijos. Y es tan amoroso que no solo provee a sus hijos, sino que también a la creación en general, a todos. Cuán grande amor es el del Padre para con nosotros. Cuando Cristo dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ese, mis hermanos, es el perdón de Dios. Y si Él nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué no nosotros perdonamos a los que nos ofenden, mis hermanos? Hay veces que retenemos tantas cosas en nuestros corazones que nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar. Pero a veces, mis hermanos, no nos ponemos a pensar en la gran cantidad de pecados de los cuales el Padre nos ha librado. Un cristiano verdadero, mis hermanos, se preocupa por no pecar desde hoy en adelante, cuando sabe que ha sido perdonado por muchas cosas erróneas que ha cometido. Un verdadero cristiano dice al Señor, Señor, guárdame, líbrame de los pecados venideros. Eso es una preocupación genuina de un cristiano, mis hermanos, que está obedeciendo lo que el Señor quiere que obedezca. Y cuando Él dice, nuestro Señor Jesucristo, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Él está diciendo, esa es la protección de Dios. Él nos guarda y después termina con la gran preeminencia en ese versículo de Dios, en la gran doxología que encierra esta oración. 6 peticiones hay en esta oración del Padre Nuestro. Las primeras 3 son de Dios, solo para Dios. Son relacionadas con Dios, su gloria, y las 3 últimas son relacionadas con el hombre y nuestra necesidad diaria en este mundo. Danos el pan de cada día. Así que, habiendo introducido esto, mis hermanos, en esta tarde estaremos hablando de la última parte de esta oración del versículo 13. Así que léanlo conmigo, Mateo 6:13. El Señor dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús está enseñando la oración del Padre Nuestro, en su gran amor, Él habla puramente. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Jesucristo está hablando de algo que Él conoce. Él tiene la potestad y el dominio de algo que Él vivió y que pudo vencer, y nos da las herramientas, no nos deja solo, nos provee lo que necesitamos para que nosotros podamos vencer la tentación. En nuestras vidas, mis hermanos, tenemos las escrituras, mis hermanos, tenemos la oración. Y debemos de tener entonces una comunión constante con nuestro Señor Jesucristo.
tenemos al Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, que nos lleva a toda verdad. Él no nos puede llevar a perdición porque Él es verdad, Él es la luz de nosotros. Mis hermanos, Jesús nos enseña que en su humanidad Él fue tentado. Cuando decimos que Él fue tentado en todo. Jesús, Él experimentó en carne propia las acechanzas del diablo, y el escritor de Hebreo nos deja saber esto y nos dice cómo es, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, dice el autor de Hebreo, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo y perfecto sacerdote, el que derramó la sangre por nosotros, el que se dio en esa cruz para perdón de mis pecados, por los cuales ahora damos gracia y decimos: gracias, Padre, porque no merezco lo que tengo en ti, pero a ti te ha placido dármelo. Cristo sabe, mis hermanos, que somos débiles. Somos débiles. ¿Quién es fuerte, mis hermanos? Nadie. Estamos en este cuerpo, en esta humanidad pecaminosa, caída. Somos débiles y no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Necesitamos del Creador, necesitamos de Él todo el tiempo. Jesucristo sabe que flaqueamos. Él lo sabe y por eso Él nos consuela y nos comprende, y cuando le decimos guárdanos, Dios, mis hermanos, nos libra del mal. Debemos comprender y debemos dejar claro que cuando Jesús dice no nos dejes caer en tentación, en ningún momento debemos pensar o creer que las tentaciones provienen del Padre, porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Entonces, ¿cómo podríamos decir por un lado en esta oración, Señor, no me tientes, y por otro lado estaríamos negando otro versículo? Porque cuando vemos este versículo de cerca y lo estudiamos, muchas personas trágicamente se han confundido o les surgen grandes interrogantes que trataré de poder aclarar con la ayuda de Dios. ¿Acaso, mis hermanos, cuando tenemos interrogantes acerca de esto, acaso Dios nos mete en tentación si no le pedimos, como dice la oración? ¿O oramos para que Él no lo haga? ¿Acaso un Dios santo, irreprensible, virtuoso, puede llevarme a tentación y debo pedirle que me libre de ellas? Porque ustedes pueden decir ahí la palabra significa prueba, y la oración dice no nos metas en prueba. Y por otro lado, Santiago dice en Santiago 1, 2, 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahora, si tomamos tentación como prueba, tenemos un problema, porque Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Ahora, mis hermanos, reconozco que la virtud cristiana es fortalecida por las pruebas. Me doy cuenta de que crezco en mis pruebas. Me doy cuenta de que mis pruebas tienen una obra perfeccionadora. También reconozco que Dios no me tienta. Dios nunca tienta a nadie en ningún momento para hacer algo mal. Eso sería desafiar su propia naturaleza de quién Él es.
lo que encontramos entonces aquí es una paradoja. Es correcto, pero no es una paradoja desconocida. En otras partes de las Escrituras podemos ver algo similar. Por ejemplo, en Mateo 5, los que recuerdan cuando estuvimos predicando acerca del Sermón del Monte, recordarán esto. Si usted recuerda que la Biblia dice ahí, gócense cuando sean perseguidos. Pero si usted se va a Mateo 10:23, la palabra dice, huyan de la persecución. Esto es una paradoja. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos ahí o regocijarnos o correr? Ahí, mis hermanos, hay una paradoja, hay un sentido en el cual huimos de la persecución, pero cuando nos atrapa, podemos conocer gozo en medio de ella. Dios no nos da cargas que no podemos llevar. El Señor declara y dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mis hermanos, y si Dios nos ayuda a sobrellevar la tribulación en la que estamos padeciendo o nos encontramos o estamos atravesando, Él nos ayuda entonces en la prueba y en las tentaciones. Pero Él no tienta a nadie. Recuerden que por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios desenfrenos, nosotros mismos, cuando el maligno pone tentaciones frente de nosotros, es que nosotros caemos en tentación. No es que Dios lo haga. El pastor Spurgeon decía en un comentario a Santiago 1:12, decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y él decía, es bienaventurado mientras está soportando la prueba. Ningún ojo puede ver esto mientras no haya sido ungido con el colirio celestial. Pero debe soportarla y no debe ni rebelarse en contra de Dios, ni apartarse de su integridad. El que ha atravesado en medio del fuego y no ha sido consumido como una falsificación es bienaventurado. El cristiano perfecto pasa por tentaciones, pasa por grandes pruebas. Seremos probados como el oro. Y el oro con el fuego, ¿qué pasa? Se refina, no padece, no se deshace. Pero en cambio sabemos que la paja sí padece. O el metal, el olefín, como ustedes le conozcan. Entonces aquí, mis hermanos, Él está diciendo, las tentaciones van a llegar por parte del maligno. El maligno sabe qué es lo que su corazón desea, mis hermanos. El maligno sabe las batallas que hay en su mente. Él sabe los corazones que no desean a Dios. Y entonces el maligno, mis hermanos, pondrá tentaciones que a usted le atraigan. Por eso decía que vivimos en un mundo caído, en donde, mis hermanos, la tentación está enfrente de nosotros, a la vuelta de la esquina. La tentación, Satanás, es como un pescador que pone la cebada en el anzuelo, no obliga a la persona, pero la persona es atraída por sus propias concupiscencias. Entonces es necesario, mis hermanos, que estemos sumergidos en la palabra, que estemos sumergidos en oración, que estemos siempre de la mano del Señor, siempre bajo Él. Mis hermanos, cuando lleguen las pruebas y las tentaciones, podremos ver, mis hermanos, identificarlas y apartarnos de ellas. O nos puede pasar como muchos personajes en la Biblia. Era en el tiempo que salían los reyes a la guerra. David no quiso ir. Se quedó en el palacio y caminaba por su azotea. ¿Y qué pasó? Vio algo indebido que no pudo resistir. Mis hermanos, estamos expuestos a veces a tentaciones, pero debemos de quitar nuestros ojos de ellas. Pero si nuestros ojos se mantienen, o nuestros pensamientos en esa tentación, vamos a sucumbir al pecado. Y Santiago lo deja bien claro, mis hermanos.
que por nuestras propias concupiscencias dentro de nosotros es que, ¿verdad?, mancebamos el pecado, y ese pecado, mis hermanos, la tentación, la cebamos, la tenemos dentro de nosotros, está con nosotros y la llevamos ahí, y esa tentación, mis hermanos, sale en que da luz al pecado, y el pecado lo que trae es muerte. Muerte. El pecado no trae nada beneficioso a nuestras vidas. Nada. Nada. Nada de él puede traernos algo beneficioso. Puede traer placer por un momento, pero luego después viene una gran y horrible expectación, mis hermanos, de juicio. Hay veces que damos consejo a nuestros hijos o a los jóvenes y decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y nos enfocamos solo en ellos, pero en realidad todos necesitamos, mis hermanos. Jóvenes, adultos, mayores, todos necesitamos, mis hermanos, estar bajo el consejo de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, mis hermanos, la podemos encontrar en su palabra. Comenzando, ¿verdad?, por temerle a Él. El principio de la sabiduría, ¿cuál es, mis hermanos? El temor al Señor, el temor a Jehová. Entonces, mis hermanos, debemos de ser bastante sabios en lo que hacemos. Mis hermanos, hoy en día hay tanta tentación. En tu casa hay tentación. En el televisor, Satanás puede poner tantas tentaciones, mis hermanos. Pero hay de usted si agarra el anzuelo. Necesario entonces estar bajo la protección de Dios, pero ¿cómo, mis hermanos? Obedeciendo a su palabra, siendo fieles a Él, exaltando su santo nombre. Mis hermanos, las concupiscencias del hombre no lo dejan ver más allá, es decir, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y esas acciones, mis hermanos, traen sus propias caídas a los deseos desenfrenados. Esas son las concupiscencias. Deseos desenfrenados que salen del corazón del hombre, nunca puestos por Dios. Matthew Henry hace un comentario y él dice, la mayor parte de nuestras caídas se deben a que no nos oponemos con un no rotundo al atractivo de la tentación. Y mantenemos una secreta complicidad con el pecado que no nos decidimos a abandonar. Esta indecisión va unida a cierta desconfianza en la bondad de Dios, pues nos parece que el camino de una virtud total es un camino de sufrimiento y tristeza, cuando el fruto del Espíritu sabemos que es amor, gozo y paz, y el resultado de tales indecisiones suele ser un sí, pero no ahora, que deja para un mañana incierto. ¿Cuántos consejos la Biblia nos da, mis hermanos, de que el mañana es incierto? No lo conocemos, no podemos dejar para mañana las cosas que no sabemos. Debemos de estar siempre presentes en la comunión con Dios, y por eso le pedimos, Padre, sustenta el diario vivir en el que estamos, porque mañana no podemos estar acá. Entonces debemos de comprender, mis hermanos, que somos débiles. Cuando Jesucristo dice, y no nos dejes caer en tentación, Él sabe que somos débiles y que necesitamos fortalecernos en Dios. Lo somos, por naturaleza lo somos. No hay un Superman. Somos débiles, mis hermanos. Y Él nos dice, agreguen esto, díganle al Padre, no nos dejes caer en tentación, porque ustedes solos no lo pueden hacer, pero el Padre que lo mira todo y que está allá arriba, Él los puede librar de la tentación y de las pruebas. Esto debemos, mis hermanos, de tenerlo claro. Debemos tener claro que somos débiles y propensos a caer en pecado si nos alejamos tan solo un poco de la comunión de Dios. Y Pablo se lo deja bien claro a los corintios. Los corintios estaban pasando muchos problemas, ¿verdad? Y él les dice en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado
que no se caiga. Nunca podemos pensar, mis hermanos, de que lo sabemos todo o que estamos completos sin Dios. No lo podemos creer de esa forma. Solo estamos completos en Cristo. Sin Cristo, mis hermanos, no tenemos nada. Mis hermanos, tenemos que estar siempre alerta. Por eso es necesario que, al igual que cada día reconocemos que necesitamos del sustento de Dios, del perdón de Dios. También recordamos que somos débiles, como les decía, y que no somos diferentes a los que hoy están en pecado en el mundo. Tenemos la misma naturaleza que ellos. Si podemos entonces vencer la tentación y evitar caer en mal, mis hermanos, caer en el mal solo es gracias a la obra de Cristo Jesús. Entonces, como decíamos, Dios no tienta a nadie, pero concede permiso al diablo. Debemos de tenerlo presente y debemos de entender estas cosas, mis hermanos. Él no tienta a nadie, pero Él da permiso al diablo para que éste lo haga. Por eso, aunque Satanás fue el instrumento inmediato, sabemos de los padecimientos de Job, él mismo describe sus iniciativas en términos de una acción directa de Dios. Él dice, extiende el Señor, el Padre le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. En Job 1:11, ¿verdad? Cuando le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás. Si no te maldice en tu misma cara, ¿verdad? El enemigo poniendo cosas contra nosotros. Por eso no es de por gusto que se le llama el acusador. Él nos acusa delante de Dios. Él, mis hermanos, Él nos acusa delante de Dios, porque su misión en esta tierra es destruirnos, es apartarnos de Dios, es llevarnos al mal. Su ataque contra nosotros es a diario. Por lo tanto, mis hermanos, somos tentados cada día por el mundo, las cosas banales de este mundo, y por nuestra naturaleza. Y soy enfático en eso, ¿verdad? Nuestras debilidades. Por eso, mis hermanos, le pedimos a Dios, el único, Él, Dios, puede fortalecer nuestra vida para no caer en la tentación. Le pedimos que no nos desampare. Sabemos que sin Él estamos perdidos y somos carne de cañón. Pero si buscamos, mis hermanos, la comunión y dependencia de Él, reconociendo nuestra debilidad, podremos vencer la tentación, y qué hermoso, para la gloria de Dios. Es para su gloria, es para exaltar su santo y bendito nombre. Cuando le decimos al Señor, rescátanos del maligno, de todas sus trampas, de toda clase de maldad, no permitas que seamos engañados del diablo que nos aborrece y solo procura nuestro mal a través de todos sus engaños. Y Juan lo deja claro, ¿verdad? En capítulo 10, versículo 10. Debemos pedirle, mis hermanos, al Señor, líbranos del engaño del mundo. Porque el mundo, mis hermanos, las filosofías, las corrientes, los pensamientos del mundo solo llevan al maligno que nos aborrece tanto a nosotros. Aún, mis hermanos, debemos de pedirle al Señor, como Cristo nos enseña, que debemos de pedir que nos libre del pecado residual que hay en nosotros. Esto es de las inclinaciones pecaminosas de nuestro propio corazón engañoso y que nos lleva a confiar en nosotros y buscar nuestro deleite en lugar de confiar en Dios y buscar su gloria. Pedimos, mis hermanos, a Dios que nos mantenga junto a Él. Y Padre, no nos desampares. Siempre
mira por nosotros. Debe de ser una exclamación de nosotros, debe de ser algo que salga y decirle: Padre, quiero estar siempre contigo, deseo tu presencia en cada instante, no me apartes de ti, porque ¿dónde podemos ir? Pedro lo sabe: Señor, ¿dónde podríamos ir? ¿Dónde? No hay donde me pueda esconder. El salmista también lo deja claro: ¿dónde me puedo ir? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si voy hasta el abismo, ahí estás tú. No hay donde nos podamos esconder. Por eso le pedimos: Señor, tú que lo sabes todo, tú que tu soberanía es perfecta, tú que me conoces, líbrame, Señor, de las maldades y las asechanzas de Satanás. Y siempre, Padre, permite que esta comunión que tengo contigo crezca diario a diario, en nuestra santificación, mis hermanos, en nuestro diario vivir apartándonos del mundo. Mis hermanos, pedimos a Dios que nos mantenga junto a Él, pero no solo pedimos personalmente. En nuestras oraciones no debe de haber solo personalmente. También, mis hermanos, pedimos por cada uno de los que el Señor está poniendo nombres en nuestra mente, y también por los demás miembros de la familia que el Padre Celestial tiene en todo el mundo. Entonces debemos de pedir también por los que aún no lo conocen, mis hermanos. Debe de ser nuestra oración también por aquellos que aún no le conocen, que están perdidos, que necesitan de Él. Y si los conocemos, mis hermanos, en nuestras oraciones debemos de orar los unos por los otros. Cuando Jesús le dice, nos dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No somos solo nosotros los que padecen, mis hermanos, tentación y aborrecimiento del mundo y de Satanás. No somos los únicos que batallamos deseos impuros. Todos batallamos deseos impuros y nos sentimos a veces avergonzados ante Dios. También nuestros hermanos en el mundo entero pasan por las mismas situaciones. Ustedes pasan por las mismas situaciones, yo paso por las mismas situaciones, y por eso les ruego al Padre de que me libre de ellas. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Sin Él no podemos hacer nada. Mis hermanos, el hombre que entiende las verdades de las Escrituras, que reconoce el poder y la soberanía de Dios, reconoce que somos nulos en nuestra autoeficiencia. Entonces, no solo vale con reconocer nuestra debilidad, sino también nuestra nula autoeficiencia para vencer el mal por nosotros mismos. Pero por eso, mis hermanos, es importante pedir cada día esto y anhelar ser guardados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no es solo nuestro deber en nuestras responsabilidades como cristianos para mantener el testimonio como iglesia, como cuerpo para la gloria de Dios. El salmista hablaba en el Salmo 121, 7, 8, él escribía y le decía: el Señor te protegerá de todo mal. Y cuando estemos en mal, sabemos que Él nos va a proteger. Él guardará tu alma. Y si el Señor guarda nuestra alma, mis hermanos, el enemigo puede poner todos los dardos, pero no llegarán a nosotros. Porque el Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente, Él guarda nuestras almas. ¿Quién podrá arrancarnos de sus manos si estamos bajo sus alas y guardados en Cristo Jesús? El Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Los que hemos puesto la confianza en Él, los que creemos en Él. Mis hermanos, esto también es poner en práctica la fe verdadera. ¿Qué es entonces, mis hermanos, lo que rogamos en la sexta petición de este versículo? En la sexta petición dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Rogamos que o bien Dios nos guarde de ser tentados a pecar, o que nos sostenga y nos libre cuando somos tentados por el maligno. También nos enseña que en cualquier momento podemos desviarnos del buen camino
y caer. Nos enseña a confesar nuestra debilidad y a rogarle a Dios que nos sostenga y no nos deje caer en el pecado. Porque, mis hermanos, debemos de entender que cada acción pecaminosa de nuestras vidas es un ataque contra nuestro Señor. Es un ataque contra Dios. Entonces, mis hermanos, le pedimos al Señor, a aquel que ordena todas las cosas en el cielo y en la tierra, que nos aparte de situaciones que podrían hacer daño a nuestras almas y que no permita nunca que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Así lo expresamos implícitamente a Dios. Dos cosas. Por un lado, reconocemos ante Él nuestra debilidad, es decir, en la medida de que no acostumbramos a utilizar esta petición, en esa misma medida demostramos nuestra insensibilidad ante los peligros que nos rodean y ante nuestra propia propensión a caer. Por otro lado, reconocemos nuestra dependencia de Dios, no solo para nuestro sustento físico, sino también para nuestra protección moral, mis hermanos, nuestros pensamientos. El final de la oración del Señor que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto, mis hermanos, nos enseña que cuando oramos debemos derivar todo ánimo de orar solamente a Dios. Y que en nuestras oraciones debemos alabar a Dios atribuyéndole el dominio y el poder y la gloria. Y en testimonio de nuestro deseo y seguridad de ser oídos, decimos amén a nuestro Señor Todopoderoso. Mis hermanos, es lo que debemos de hacer, dar la gloria a Dios. Cuando soportamos las pruebas, mis hermanos, y vencemos no por nuestras fuerzas, sino por sus fuerzas, Él se lleva la gloria. Él, mis hermanos, Él, el Todopoderoso, nuestro Dios omnipotente, Él se lleva la gloria de todo. Con esto voy concluyendo. Entonces, mis hermanos, nuestra vida da gloria a Dios. ¿Estamos reflejando en verdad a Cristo? En nuestras tentaciones, en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, ¿qué predomina? ¿Nuestro miedo? ¿Sucumbimos a esas tentaciones o soportamos las tentaciones? Recordando que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. A quien devorar. Es necesaria nuestra oración, mis hermanos, a diario con el Padre. Nos presentamos a Él por medio de Cristo. El Espíritu nos enseña, mis hermanos, y cuando no tenemos de qué orar, el mismo Espíritu, mis hermanos, clama por nosotros. Debemos, mis hermanos, estar atentos a las tentaciones que este mundo puede ofrecer. Solos, mis hermanos, es difícil que lo podamos hacer. El polo opuesto, mis hermanos, de caer en tentación y de ser vencido por el mal es vivir vidas santas con el fin de dar gloria a Dios. En todo lo que hagamos en nuestras vidas, por muy insignificante que ustedes crean que parezca, mis hermanos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, Pablo les escribía y les decía, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida, mis hermanos, hemos sido creados para la gloria de Dios y no para nuestra gloria ni para nosotros mismos. Hemos sido creados con un propósito. Dios tiene ese propósito.
Y nuestro diario vivir, nuestro propósito diario en nuestras vidas debe de ser el darle la gloria a Dios en todo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, con aquellos que no conocen de Dios, que vean tu vida, y que vean que hay algo diferente en ti y que tú, mis hermanos, eso sea para darle la gloria a Dios. Pablo le escribía a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 17, y les decía: y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mis hermanos, las pruebas van a llegar. La tentación tocará a tu puerta. ¿Sucumbirás a ella o estás cimentado en Cristo Jesús? Porque déjame decirte, el que está en la roca no puede ser movido. Nuestro Señor Jesucristo lo deja claro. El hombre que construye sobre la roca, pueden venir huracanes, vientos, mareas, puede pasar todo, no puede ser movido porque está en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con el hombre insensato que hace su edificación en la arena? Lo que está diciendo: no te lleves por tus propios pensamientos. Tus pensamientos son vanos. Pero los pensamientos en Cristo Jesús son verdaderos. Y nuestro pensamiento en todo tiempo, pensá en lo bueno. En todo tiempo, mis hermanos, pensemos en lo bueno. Porque eso glorifica al Padre. Hermanos míos, reconozcamos nuestra debilidad y nuestra nula autosuficiencia. Necesitamos vivir vidas santas y para esto, mis hermanos, es necesario, debemos tener comunión con Dios cada día en nuestras vidas. Mirando, mis hermanos, los ojos puestos arriba, mirando lo que debemos hacer para su gloria. Si no le da gloria a Dios, mis hermanos, es vano. Pero si le da la gloria a Dios, es grande. Recordando, mis hermanos, que todo bajo el sol es vanidad, decía el predicador o Salomón. En cuanto todo lo que él vio bajo el sol y que pudo hacer y todo lo que tuvo era vanidad de vanidades. Y que lo único que permanece es la verdad, Cristo Jesús. Debemos de honrar, mis hermanos, en nuestra oración. Pedir con inteligencia. Porque si no pedimos con inteligencia, ¿verdad? Por eso no se nos da. Debemos pedir lo que necesitamos, no lo que no necesitamos. Debemos aferrarnos a lo que Dios ya nos dio, porque Él ya nos dio, mis hermanos. No estamos pensando en algo que no podemos tener, porque Él ya nos los dio todo. Debemos de aferrarnos a sus promesas, a sus verdades, porque en Él lo tenemos todo. En Cristo Jesús lo tenemos todo, mis hermanos. Y no necesitamos nada más que eso. Él es la verdad. Debemos, mis hermanos, buscar su gloria primero. Y en las pruebas, mis hermanos, al soportarlas, soportad al diablo y él huirá de vosotros. No por nuestras fuerzas, pero porque Él nos ayuda. Cristo, el Padre, Él, nuestro Dios trino, Él trabaja en nosotros a diario, mis hermanos, para su gloria. Mis hermanos,
Cuando hemos resistido las tentaciones y las pruebas, sabiendo que esto sí es posible, es gracias a que Cristo, que pagó con su vida para hacer nuestra justicia y reconciliarnos con Dios. Y por Él, mis hermanos, hemos sido librados de la muerte eterna y de los lazos del maligno y del infierno, para ser ligados por su preciosa sangre en sus lazos de amor con el Padre y con la vida eterna con Él. ¿Por qué no se pone de pie, mis hermanos? Y quiero que piense en esto. Piense, mis hermanos, íntimamente desde su corazón, usted está dando la gloria a Dios, su forma de vivir. ¿Estamos, mis hermanos, atraídos por las cosas celestiales? ¿Nos atrae el buscar de Él? Su gracia irresistible está cada día en nosotros y podemos llegar a Él. Si no hay, mis hermanos, deseo en su corazón, pídale al Padre, pidamos con fe. Él es grande para darnos. Que ponga ese deseo del querer como el hacer en nuestras vidas. ¿Acaso aún pensamos en nuestro pasado y nos atrae a buscar las cosas mundanas? ¿Está nuestro corazón aún más inclinado hacia el mundo que a Dios? Recordamos, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero mis hermanos, cada día en nuestras vidas somos llamados a mortificar, a matar el pecado en nosotros, para que Él crezca y nosotros podamos menguar. Hermanos, solo Cristo puede hacerlo. Si usted necesita que alguien ore por usted en esta tarde, desea que oren, mis hermanos, puede levantar su mano, un hermano se acercará a usted para orar. Todos necesitamos oración, mis hermanos, y el orar los unos por los otros. Hermanos, oremos al Señor mientras los hermanos cantan. Pídale ahí. Él sabe su necesidad, pero usted debe de ponerla delante de Él. Te alabaré,